Albarracín es uno de los pueblos más bonitos de España y del mundo, claro que también podríamos decir, pero nada despreciables son tampoco sus entornos naturales. Es el caso del paraje protegido de los Pinares de Rodeno, que hoy vamos a conocer mejor de la mano de Pedro. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, el Barranco del Cabrerizo, uno de los lugares emblemáticos. Sí, ese es el sitio que se recomienda para acceder andando al espacio protegido de los Pinares de Rodeno. Es Parque Cultural de Albarracín y además Patrimonio de la Humanidad por la presencia de las pinturas. ¿Las areniscas de Rodeno le dan también singularidad a este lugar? Sí, yo diría que son precisamente en las que se apoya el propio nombre de Rodeno. El espacio protegido de Rodeno se basa fundamentalmente en el afloramiento de unos niveles rocosos de estas tonalidades rojizas que son las areniscas de Rodeno. Para que nos hagamos una idea, son las que utilizaban los afiladores para afilar los cuchillos, por ejemplo. Estos fueron refugios primitivos y se utilizaba para las meriendas también, ¿no? Bueno, a ver, estos pequeños covachos son refugios naturales. Las meriendas de ahora, de estos días de la Pascua, pues se celebran normalmente en estos lugares. Además, fíjate que tienen un hollín, un humo, fruto de haber encendido y haber aprovechado este espacio pues para eso, para protección en los espacios lúdicos del Rodeno, que curiosamente fueron también, por similitud, los que utilizaron los primitivos ocupantes de esta zona hace 6.000, 5.000 años de antigüedad, ¿no? Varias generaciones unidas por un mismo entorno. Efectivamente, el Rodeno. La vegetación es otro de los puntos importantes, ya que incluso hay especies que nacen en lo que podríamos decir, Antonio, lugares imposibles a priori. Pues sí, en las fisuras de la roca, por ejemplo, cuando vemos estas torres o estos tormos de casi 20 metros de altura, aprovechando el material producido por la erosión, la propia arena, pues salen árboles como vemos ahí. ¿Esto sería producto de la erosión? Sí, claro. Esto es fruto sobre todo de la humectación secado, originado sobre todo en la vertical y en la parte baja de las viseras. Ya ves que estamos justo delante de una visera, de un saliente rocoso. La práctica de la escalada es habitual en este entorno, ya que es considerada la segunda catedral de la práctica de la escalada en Europa. Así es, el espacio protegido de los Pinares de Rodeno es uno de los espacios que consideran excepcional para la práctica de este deporte. Eso también trae su riesgo debido a la hacía masiva en determinados momentos. Hello, good morning. Where are you from? We are from Italy. And do you like that area to do climbing? It's beautiful. Climbing here, it's like playing with rocks. Is your first time? Yeah, my friends every year come here to climb. Las pinturas rupestres es otro de los atractivos de este espacio. De hecho, eso es lo que ha llevado a ser considerado como Patrimonio de la Humanidad. La que sirve de símbolo al Parque Cultural es el arquero que tenemos ahí, precisamente tintado de color rojizo y muy bien definido. De hecho, vemos a muchos turistas que vienen a apreciar perfectamente este simbolismo, perfectamente explicado, porque tenemos una reproducción exactamente igual de la forma justo en la parte inferior. Es muy fácil porque cada uno de los abrigos, cada uno de los covachos en los que aparecen estas manifestaciones artísticas está recogido en un panel. Bueno, Antonio, llegamos al final de nuestro recorrido con este mirador. La guinda del pastel, ¿verdad? Un paisaje formidable encima de las areniscas y mirando hacia la depresión del Jiloca. Antonio, decía el escritor Azorín, con ese seudónimo, que Albarracín era un lugar bonito y precioso, pero la verdad es que su entorno no se queda nada atrás. Yo creo que es el complemento adecuado, es decir, Albarracín es uno de los conjuntos más bonitos de España, efectivamente, pero tiene un entorno francamente maravilloso, excepcional. Es una envidia el tener un entorno como el del paisaje protegido de los Pinares de Rodeno que hemos visto. Y esto es uno de los atractivos que corrobora y refuerza la singularidad de Albarracín. Pues muchas gracias por enseñarnos esta parte de Albarracín y compartirla con todos nosotros. Muchas gracias también a vosotros y hasta que queráis.